diferencia de lo que hago cuando estoy trabajando para un disco mío, el trabajo de una obra de danza o de teatro implica sumergirse en un ambiente, una historia, una estética que, si bien es imaginada muchas veces todavía porque no siempre se reciben órdenes o comandos, prompts para componer, sino que uno tiene que generarlo, inventarlo, sumergirse en ese universo propuesto. Justamente esa es la diferencia. Hay que meterse en algo que viene de otro lado, no viene de la propia fantasía, ¿no? Pero tenés que trabajar con tu propia fantasía de lo que es eso que te proponen. Entonces, no sé, si hay un ambiente de guerra, por ejemplo, justamente en este momento estoy en ese trance de inventar algo para una obra que no especifica el tiempo, si bien está inspirada en tiempos muy lejanos. La obra también invita a ser parte del presente, o algo atemporal al menos. Entonces, puedo darme la libertad de hurgar en sonidos y efectos, porque trabajo bastante con lo que serían efectos de sonido, ¿no? Para crear ambientes que describan una situación un tanto indeterminada, pero bueno, uno le puede dar el color que quiere, ¿no? Siempre trato de anticiparme a lo que un director pueda pedirme, digamos. A partir del guión y de una pequeña charla o una gran charla, comienzo a pensar fuerte sobre lo que tengo que hacer. Y en algunos casos me pongo a hacer música y a tratar de construir temas o ambientes, y muchas veces me equivoco. O sea, quiero decir que muchas veces voy en una dirección que no es la esperada, o ni siquiera llego a mostrarlo, porque ya después, avanzando en el trabajo de la obra, lo que se quiere es como la abstracción total, la ausencia de melodías, trabajar más sobre el ruido. Bueno, ahí me quedan temas al costadito que siempre, en general, hay como un resto, ¿no? Que después se recicla o no en otras obras o en discos, justamente porque no es siempre excluyente el hecho de trabajar para una obra de teatro. Puede llegar a darme algún tema para un disco personal, donde la canción o el tema no está relacionado para nada con lo que propone la obra. O sea, se descontextualiza de la obra y pasa a tener su vida propia. Bueno, desde que yo empecé a grabar con la Portaestudio y luego pasando a otros formatos, porque pasé por varios formatos, de la Portaestudio a la DAT, de la DAT a un grabador que grababa digital pero no tenías imagen, a la computadora donde podés realmente tener una versatilidad tremenda. En la grabación yo siempre encontré que en las cosas que no había intención, pero que sucedían, había algo rico, no sé, como un acordeón que había hecho
que había sonado un ruido de tecla o una frase de trompeta que se iba para cualquier lado del sonido, un gallo. No sé, sobre todo esta cosa del azar. El error es importante porque es como un factor azaroso dentro de lo que uno está haciendo y que a veces trae riqueza. Pero creo que se trata de eso, del azar. A veces uno puede ser como tocando, tener un comportamiento como algo natural, digamos. Se cae un vaso de agua, ese ruido no lo podés controlar. Y tocando en general uno controla todo, pero en el error o en el tropiezo pueden pasar cosas que son interesantes. Y a veces son la base de algo. Tengo temas que están hechos sobre un loop que se dio por error y que me invitaron a componer toda una canción o una samba en 5x4 porque quedó así bueno, esas cosas que uno no controla me parece que son interesantes para después controlarlas y ubicarlas o como textura o como tema o como lo que sea, ¿no? En todo caso, el azar es un gran amigo. No lo he hecho tanto lo de tocar en vivo en las obras, y cuando lo hice fue específicamente en El hombre que perdió su sombra, que fue una obra que creamos entre Johanna Wilhelm, Eleonora Comelli, un poquito de Isol Micenta y yo. En ese caso era más fácil hacer, y más lindo además, poder tocar la música en vivo. Era como una especie de puesta medio como lo que uno puede imaginar del clasicismo, del barroco, donde están los músicos acompañando la escena de un modo bien casi operístico. Y en ese caso, además tocaba mucha música. No había una banda de efectos o sea, todos los efectos y los temas estaban hechos en el momento. Al principio creíamos que íbamos a jugar mucho más con como una especie de Foley o algo así. O sea, quiero decir, doblando los sonidos que hacían los actores con cositas por considerarlo atractivo, pero finalmente ganó la ambientación musical, o sea, darle a las escenas un tono más lírico, ¿no? Y en ese lugar del piano con el violín o la viola, según la temporada, era estar muy comprometido con la escena y siendo un poco el regulador del tiempo de la propia escena, y un trabajo muy encastrado, digamos, con toda la compañía. Cuando haces la música para una obra donde no estás, es un trabajo mucho más técnico, digamos, de elaborar cada una de las entradas, cada cue, digamos, con su sonido, su efecto de sonido o su tema musical, ¿no? Para la función de Suiza Pop, donde me dieron un dibujo animado hecho en el año 1921, creo, con imágenes creadas muchos años atrás, o sea, del 1870, algo así. Era una animación
que estaba... tenía una banda de sonido que no era original, o sea, la habían realizado también muchos años después con temas pianísticos conocidos como algún Chopin, algunas cositas improvisadas de repente, pero digamos, no me dio tanta pena sacarlo como cuando tuve que hacer Tiempos Modernos, que sí tiene una banda maravillosa y yo la tuve que reemplazar en unas funciones para todo el público en una plaza. Bueno. En este caso particular me dieron el video, analicé un poco los momentos importantes de la película y me armé un banco de sonido con algunas cosas características como galopes de caballo, ruidos de golpes, caídas. Y después también tenía mi lado más Chaplin, digamos, o clásico de cine mudo, unos sonidos que podían generar melodías y emociones también, ¿no? Porque la música, tal como cuando decimos música y no ruido, ¿no? En el sentido antiguo de la palabra quizás, es como ideal para generar emociones como tristeza, contento, digamos, es bastante, se puede ser un poco literal en ese sentido. Y bueno, jugué con ambas cosas, con destruir por completo el lenguaje hasta acompañarlo así de modo clásico. O sea, fue un poco happening, porque no es que podés, con un par de vistas de la película y organizar los bancos de sonido, cuando estás en el momento de hacerlo, es como que yo también juego un poco con mis errores y con o sea, con la capacidad de resolver esos errores y que también quede como algo atractivo, ¿no? Improvisación total en cuanto a que tenía ideas organizadas, pero dentro de eso podía desplazarme cómodamente y al final fue al revés. Tenía las ideas, pero no pude desplazarme muy cómodamente y jugué con lo que pasaba. Y bueno, se asumen esos riesgos. O sea, cuando dicen asume realmente riesgos, bueno, para demostrar que hay riesgo también hay que estrellarse un poco a veces. En mis comienzos como músico, o cuando empezaba a estudiar el piano y la flauta, que fueron mis instrumentos, mis primeros instrumentos, luego armonía, contrapunto, audio perceptiva. En ese tiempo era bastante común que hubiera como un prejuicio por parte de los músicos contemporáneos de lo que era como la música tonal, un prejuicio que era como un poco viejo ya, creo, pero que estaba vivo. Entonces, recuerdo, yo empecé a componer gracias a mi maestra de piano, en ese entonces era Violeta Gainza, yo tendría 16 años, y me invitaba mucho a que yo hiciera mis propias piecitas. Y yo componía un poco a partir de lo que me gustaba, que era Erik Satie, que era apenas lo que podía empezar a tocar en ese tiempo. También estudiaba Bach, pero Bach no se me daba por componer como Bach, tampoco lo hubiera podido hacer, pero con Satie tenía la posibilidad de hacer como melodía y acompañamiento, buscando como ese disloque que tenía en las nociens,
Entonces tenía como mis opus, además le ponía número de opus, que eran las satianas, ¿no? Luego conocí a la gente de otras músicas, que eran como los capos de la música contemporánea. Hice un curso de música contemporánea en Uruguay, que era el curso latinoamericano de música contemporánea, donde bueno, conocí a Leo Maslía y a otros capos. Bueno, la tecnología es fundamental para grabar música hoy en día, ¿no? Yo comencé con una portaestudio, que es un aparatito así con un cassette y 4 canales, donde podía grabar una cosa sobre otra, y con eso hice la música para mi primera comanda de música de teatro, que fue en el 90, no sé, en el 89, perdón, para el Club del Clown, una obra dirigida por Roberto Villanueva. Y ahí realmente, bueno, me dejaron también total libertad y fue muy divertido trabajar con Batato, con Gabriel Chame Buendía, y bueno, y esos capos. Pero realmente sonaba un poco mal. O sea, el cassette superponiendo y grabando era como... Tuvieron que pasar varios años hasta que surgió la posibilidad de poder cortar y pegar, de grabar de manera limpia. Además, también yo fui aprendiendo, porque eso fue realmente mi primer acercamiento bueno, a construir la música para una obra. Pero hoy en día tengo una computadora que tiene un Pro Tools, que es un programa de edición muy, muy poderoso. Además utilizo samplers, bueno, uso mucho la edición, que es grabar sonidos y después cortarlos, pegarlos, bajarlos de velocidad, subirlos, cambiarles las formantes. Mucho ruido ambiente, muchos sonidos concretos. Mucha librería, digamos, utilizo librería y también utilizo la mía propia, o sea que grabo muchos instrumentos reales, micrófonos que funcionan bien, y después toda una gama de plugins y cosas que te ayudan a perfeccionar un poco el sonido. Pero más que nada es edición y grabación. La tecnología es hoy lo suficientemente transparente, digamos, en términos de sonido, como para permitirte generar una música y que suene en el teatro, lo cual es algo que por ahí tardé algunos años en lograrlo, pero hoy funciona. Cuando funciona, porque una vez pones esto, lo escuchas demasiado grave, tenés que ir, corregir. Es un trabajo artesanal en todo caso. Tecnología, pero también mucha artesanía. Amigo, te doy un consejo, pero yo consejos no doy. Aunque consejos no doy, como decía Morris. Yo aconsejo que disfruten del trabajo, porque no hay nada mejor que disfrutar de tu trabajo, pero si no es posible, a no desesperarse, que ya vendrá un director que te va a entender. Y ser inventivo, animarse a tirar ideas. Hay momentos donde el trabajo parece tan simple como imaginarme algo y después hacerlo, ¿no? Eso es lo raro, ¿no? Que por ahí es como lo más simple que uno se imagina, el tipo que dice, a ver, ¿qué va sobre esto? Y por ahí lo que va a veces es también la primera cosa que se te ocurrió, no es tan fácil hacer las cosas más simples a veces. Quiero decir que hay que animarse a hacer tan solo lo que pide
o el director o la escena, ¿no? Y después, bueno, hay que estudiar. Estudiar es algo que uno como músico va a llevar toda la vida, o sea que ahí está la riqueza de seguir conociendo, ¿no? Porque siendo joven uno todavía vio muy poco, entonces hay que seguir observando, gozando del estudio, ¿no?